vamos a realizar lo que son los límites con su continuidad para saber si una función es continua o no. ¿Se acuerdan cuando vimos funciones? Veíamos si se iban al infinito, a un lado o al otro, y depende de su comportamiento. Entonces, aquí, por ejemplo, en la primera, ya sabemos que es una parábola y pues va a ser continua, no va a haber un corte, ¿no? Pero vamos a hacer la comprobación de que en estos puntos, pues obviamente es continua. Entonces, para eso vamos a ocupar los límites, es decir, el límite cuando tiende a -2 y cuando tiende a 2. Entonces, aquí vamos a sustituir, entonces me va a quedar -2 al cuadrado más 1. Ajá. Entonces aquí va a quedar 5. Igual el límite cuando x tiende a 2 va a quedar 2 al cuadrado más 1 igual a 5. Entonces, si se fijan, es continuo, no va a haber ningún punto. Aunque yo le ponga el 1, el 0, entre este y este punto, no se va a cortar jamás la línea entre estos. Entonces recuerden, si lo visualizamos en una gráfica, va a quedar una parábola, que va a ir hacia arriba, más 1. Entonces no se va a cortar. Aquí, por ejemplo, tenemos que es una raíz cuadrada. Recuerden, como es al cuadrado, cualquier número al cuadrado va a ser positivo. Entonces, tanto en negativo como en positivo nos va a dar lo mismo. Entonces sería la raíz de 3, el límite cuando x tiende a -3. Tiende a -3. Esto es al cuadrado. Recuerden meterlo a lo que es la calculadora. Si no meten el paréntesis, les va a salir ahí la raíz negativa. Entonces ahí hay un problema. Entonces aquí es 3 por 3, lo que es el cuadrado, lo que es más 1, y nos tiene que dar la raíz de 10. Que va a ser 3.16. Si se fijan, aunque yo ponga el positivo, esto yo estoy haciendo la comprobación. Si ustedes se fijan, yo ya sé que es continua en esos puntos. En esos puntos yo ya sé que es continua. Pero hay que visualizar, como les decía, en qué punto no voy a poder dibujar en mi gráfica, ¿no? Entonces, imagínense, yo en -3, pues sí pasa. ¿Qué número debo de tener aquí para que esta raíz me salga negativa? Pues no ninguno, aunque me pongan negativos, no va a pasar nada. Todos los negativos que yo ponga aquí, pues se van a hacer positivos y se van a sumar con 1. Tendría, no puede ser, si todos los positivos también van a salir positivos, entonces siempre se va a poder realizar esto. Entonces esta es continua. Entonces se fijan, esta es continua también. Esta también es continua. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Se acuerdan que habíamos hecho funciones aquí de estas? Aquí pues ya es muy fácil, que es -1 más 1 me va a dar 0. Y entonces un número dividido entre 0 ya sé que me va a dar indeterminado. Y entonces ya sé que en ese punto no se va a graficar. Lo tengo que comprobar. ¿Cómo? Pues haciendo mis límites. Mi límite cuando tiende a 1 va a ser 2 sobre 1 más 1, que va a ser 2 entre 2, igual a 1. Y cuando sea x a la -1, ahí ¿qué va a pasar? Ahí me va a dar la indeterminada. Entonces ya sé que ahí no hay dibujo. Como no hay dibujo, se corta mi línea y entonces discontinua. Discontinua o no tiene continuidad. Entonces, es también un poquito analizar esto.
las funciones, cómo se comportan. Ahora ustedes tienen que hacer estos ejercicios que tenemos aquí con estos puntos. Si se fijan, son muy parecidos, y ver si en el punto donde estamos nosotros viendo hay alguno. Por ejemplo, aquí es una línea, aquí es una parábola, aquí hay que ver esta X si va a afectar los negativos, entonces ahí va a pasar algo. Aquí tenemos un parecido al otro, pero tenemos un negativo. Entonces, se fijan, este negativo se afecta porque al tener algo mayor aquí o más chiquito, va a cambiar este comportamiento de la línea y hay que visualizarlo. Aquí también recuerden que tenemos algo raro con respecto a qué número me va a hacer que sea discontinuo. Entonces, hay que hacer la comprobación como por medio de los límites, no nada más poner es continua. Ya sabemos de cierta forma el comportamiento de estas porque son muy sencillas, pero ¿cómo hacemos la comprobación? Con esto, viendo que no nos dé indeterminado o en qué punto nos está dando indeterminado dentro de ese intervalo. Entonces, hay que hacer estos ejercicios para que a ustedes les ayude a entender la continuidad.